En este video vamos a explicar los ejemplos de la GTA número 1 correspondiente al segundo periodo, Colegio de la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madrid. Entre los ejemplos, bueno, que se trabajan en esta GTA, vamos a estudiar un poquito lo que son las ecuaciones exponenciales y también vamos a estar trabajando un poco con lo que es la función logarítmica. Bueno, en la GTA ustedes podrán observar que vienen algunos detalles importantes, algunas explicaciones que son previas para el estudio de estos ejemplos. En este video nos vamos a concentrar únicamente en la explicación de los ejemplos que vienen en la misma. Entonces, la primera parte, que corresponde a la parte de las ecuaciones exponenciales, dice que determine la solución de las siguientes ecuaciones exponenciales. Entonces, tal y como se explicó en clase y se aborda en esta explicación, un pequeño repaso, cuando nosotros vamos a estudiar o vamos a dar la resolución de alguna ecuación exponencial, es importante que nosotros busquemos que las bases sean iguales a ambos lados, como el caso del ejemplo A. En el caso del ejemplo A que ustedes están observando aquí, vemos que las bases de ambos lados de la igualdad son iguales. Cuando nosotros logramos o tenemos ya que las bases son iguales, que no siempre se va a lograr en el primer paso, en algún momento vamos a tener que hacer alguna factorización de las bases, aplicar leyes de potencia de manera tal que las bases sean iguales. Pero si nosotros observamos que las bases sean iguales, entonces únicamente tenemos que omitir la existencia de las bases, es decir, las ignoramos por completo y nada más vamos a hacer la igualdad de los exponentes. Entonces nos quedaría de esta manera x más 1 igual a 3x menos 5. Es decir, se ignoran las bases, no se cancelan porque realmente no hay una cancelación ahí de bases, sino más bien se ignoran las bases y ya se resuelve esto como una ecuación lineal sencilla. Entonces pasamos las x de un lado y los números del otro lado, quedándonos entonces aquí x menos 3x igual a menos 5 menos 1. Obviamente, recordemos que cuando nosotros en una ecuación vamos a pasar de un lado a otro, tenemos que hacer el cambio correspondiente de signos. 1 menos 3x queda menos 2x de este lado y menos 5 menos 1 que queda menos 6. Y luego este menos 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al otro lado, quedándonos entonces x igual menos 6 entre menos 2, que eso ustedes se lo tiran a la calculadorcita o lo simplifican ustedes. Y ahí obtenemos ya la respuesta de ese primer ejercicio. Vamos con el ejemplo C, podemos ir con el C para no mover la pantalla, podemos arrancar con el C que tenemos aquí y en el C particularmente en la guía vamos a hacer un cambiecito y le vamos a quitar este 3 que tenemos ahí, se lo vamos a quitar, dejémoslo así como está. 25 a la x menos 2 igual a 5 a la 6x menos 7. Entonces observamos que en esta parte ya las bases no son iguales. Observamos que de este lado tenemos un 25 y de este lado tenemos un 5. Al ser las bases diferentes, entonces podemos proceder a la factorización de este 25 de manera tal que lo podamos escribir como una potencia de base 5. Entonces venimos aquí y factorizamos el 25. Ya sabemos que a 25 le podemos sacar quinta que es 5 y le podemos sacar quinta que es 1. Entonces nosotros aquí encontramos que 25 es lo mismo que 5 elevado a la 2, 5 por 5. Entonces ahora nosotros en lugar de escribir 25 vamos a escribir 5 elevado a la 2, quedándonos entonces 5 a la 2 y siempre multiplicando el exponente que trae. En este caso x menos 2 igual a 5 a la 6x menos 7. Ahora sí, esa era la idea. Una simple factorización, una pequeña factorización nos hizo que obtuviéramos ya las bases iguales. Entonces, cuando las bases son iguales, únicamente vamos a igualar los exponentes, es decir, nos queda 2 por x menos 2 igual a 6x menos 7. Y ya esta ecuacióncita la resolvemos normalmente. Sabemos que hay que multiplicar aquí para quitar los paréntesis, quedándonos entonces esto 2x menos 4
igual a 6x menos 7. Y lo mismo que hicimos en la ecuación anterior, vamos a pasar las x de un lado y los números del otro lado, quedándonos entonces 2x menos 6x y del otro lado nos queda menos 7 más 4. Cambiamos signos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? 2x menos 6x nos está quedando aquí menos 4x y menos 7 más 4 menos 3. Y ese menos 4 que está multiplicando lo vamos a mandar a dividir al otro lado, quedándonos entonces menos 3 sobre menos 4, que eso ya quitando los negativos, tirándoselo a la calculadora, nos quedaría 3 cuartos. Y ahí tenemos la solución de esa ecuacioncita C, el ejemplo C. Vamos ahora con el ejemplo B que están observando ustedes en sus pantallas, que dice que 3 a la 4x menos 1 igual a 9 a la 1 menos x. De igual manera, observamos que las bases no son iguales, entonces siguiendo el principio que acabamos de hacer, vamos a factorizar o vamos a realizar la factorización de 9 para ver si lo podemos escribir como una potencia de base 3. A 9 le podemos sacar tercera, que es 3, y a 3 le podemos sacar tercera, que es 1. Es decir, nos estamos dando cuenta que 9 es lo mismo que 3 por 3. Y ya todos sabemos que 3 por 3 es lo mismo que 3 elevado a la 2. Entonces, quiere decir que yo este 9 lo puedo escribir como una potencia de base 3, quedándome entonces 3 a la 4x menos 1 igual a 3 a la 2 por 1 menos x. Y entonces ese era el objetivo, porque, perdón, porque la idea en este caso es que las bases sean iguales. Ok, ahí tenemos ya las bases iguales, entonces vamos a hacer 4x menos 1 igual a 2 por 1 menos x. En este caso nos quedaría 4x menos 1 igual a 2 menos 2x. Y ahora pasamos los números, los x de un lado y los números del otro lado. Entonces nos quedaría 4x más 2x igual a 2 más 1. No olvidemos cambiar los signos, esa parte es muy importante. 4x más 2x queda 6x y 2 más 1 sería 3. Luego nos quedaría 3 sobre 6, que eso es igual a 1 sobre 2. Entonces aquí hemos encontrado que el resultado es 1 sobre 2. Muy bien. Vamos ahora con el último de los ejemplos. Un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, un poquito más diferente, digamos, que los otros anteriores. Observamos dos detalles importantes que no son una base a cada lado, sino más bien estamos observando que hay dos bases al lado izquierdo y una al lado derecho y que no son iguales. Sin embargo, todos los numeritos que ustedes observan aquí sugieren el 5 como base, ¿verdad? Que eso es muy importante también para ir teniendo una idea un poquito hacia dónde vamos. Sería un error, por ejemplo, que alguien piense en multiplicar 5 por 25. Este 5 por este 25 no se puede multiplicar porque esto es una potencia, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces la idea es que nosotros ahora escribamos este 25 como una potencia de base 5 y el 125 también. Entonces me lo voy a traer para acá y vamos a factorizar 25. Ya por ahí lo habíamos hecho. Vamos a factorizar, tiene quinta que es 5 y quinta que es 1. Es decir, 25, hacerlo un poquito más acá. 25 es lo mismo que 5 por 5. Y ya sabemos que eso es lo mismo que 5 a la 2. Entonces ya tenemos resuelto el asunto con el 25. Y con el 125 hacemos algo parecido. Le vamos a sacar quinta que es 25, quinta que es 5 y quinta que es 1. Es decir, esto es lo mismo que 5 a la 3. Entonces, en el paso siguiente, nosotros en lugar de escribir 25, vamos a escribir 5 a la 2 y en lugar de escribir 125, vamos a escribir 5 a la 3. Veamos cómo nos va quedando esto. Nos va quedando 5 a la 5x menos 1 por 5 a la 2 igual a 5 a la 3. Y recuerden que como este tiene un exponente, entonces lo multiplicamos ahí.
Bien, ya las bases son iguales. El problema es que a la izquierda todavía me quedaron dos bases y recordemos que nosotros tenemos que tener una sola base, una a la izquierda y una a la derecha. Y aquí, de este lado, estamos observando que hay dos. Entonces vamos a aplicar la regla de la multiplicación de potencias de igual base. Siempre que ustedes tengan la multiplicación de dos potencias de igual base, conservan la base y suman los exponentes. Entonces aquí, para que esto lo podamos reducir a una sola potencia, ustedes conservan la base y suman los exponentes, es decir, hacen 5x menos 1, voy a ponerlo así, más el exponente de la otra potencia, que en este caso es 2, igual a 5 a la, y de una vez multipliquemos esto, 3 por 3x, que queda 9x. Y vean que ya logramos lo que queríamos, que era que las bases sean iguales. Entonces, si las bases son iguales, nos quedaría 5x menos 1 más 2 igual a 9x. Pasamos el 9x a restar al otro lado, quedándonos 5x menos 9x y del otro lado 1 menos 2. ¿Verdad? Obviamente, los cambios de signos que ya ustedes conocen. 5 menos 9x, 5x menos 9x queda menos 4x y 1 menos 2 que queda menos 1. El menos 4 lo pasamos a dividir quedándonos entonces 1 sobre 4. Y esa es la solución de esa ecuacioncita exponencial. Avanzamos para no hacer el video muy largo, avanzamos con la otra parte que dice, bueno, ya esto es de funciones exponenciales, logarítmicas, en la parte de la teoría de las funciones logarítmicas, yo les indiqué a ustedes en la guía y lo pueden verificar ustedes, aparece por ahí toda la explicación de la gráfica de la función y en algún momento yo les dije, lo pueden observar ustedes en la guía, que para determinar si una función es creciente, logarítmica, es creciente o decreciente, basta con que nos fijemos en la base. Si la base es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, entonces quiere decir que la función es decreciente. Entonces vamos a, esta parte es muy sencilla. En el ejemplo número 1 observamos que la base es 2. 2 es un número mayor que 1, entonces quiere decir que esta función es creciente. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 la base es 0,36. La base siempre es el numerito chiquitito que va a ir ahí. La base es 0,36. 0,36 es un número que está entre 0 y 1. Por lo tanto, es decreciente. Por aquí la base es un octavo. Si ustedes le tiran a la calculadora un octavo, ella les va a decir que eso es 0, algo. No importa cuánto, la cosa es que es 0, algo, entonces es decreciente. Por aquí, y ustedes recordarán que en algún momento yo les indiqué que hay dos logaritmos especiales, que son estos dos que están aquí. Cuando no nos dicen la base del logaritmo, cuando no nos dicen el numerito que está aquí abajo, significa que la base es 10. Eso siempre va a pasar. Cuando no les den el numerito de ahí abajo, significa que la base es 10. 10 obviamente es más grande que 1, por lo tanto la función es creciente. Y finalmente había otro logaritmo que yo les decía que cuando les aparecía ln, no les aparecía log, sino les aparecía ln, significaba que la base era este numerito e, que ese numerito es aproximadamente 2,7. Ese numerito siempre es más grande que 1, por supuesto, entonces por lo tanto esta función también es decreciente. La gráfica de esa función es también decreciente. Entonces, en ese sentido, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la base. Si es más grande que 1, crece. Si es entre 0 y 1, decrece. Y tener en cuenta, por supuesto, que estos dos que se escriben diferentes son especiales, siempre van a ser crecientes porque la base de ambos es mayor que 1, ¿verdad? Uno es de base 10 cuando no nos indican nada y este es la base e, que es un numerito irracional cuya expansión decimal es infinita y no periódica. Se estudió, me imagino que en noveno año con los conjuntos numéricos o el año pasado.
pero bueno, es más grande que 1. Bien, para finalizar, vamos con la parte de determinar el valor de x en cada una de las expresiones que se denotan a continuación. Entonces, esta parte es muy sencilla, sin embargo, hay que tener en cuenta una regla importante que voy a recordar por aquí. Vamos a escribirlo aquí como una reglita. Entonces vamos a escribir, voy a poner así, si a nosotros nos dan logaritmo en base a de b es igual a c, entonces yo puedo convertir esta expresión a notación exponencial y vean lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre el numerito que va a estar aquí abajo lo van a elevar a lo que está después del igual. Y el resultado va a ser igual al argumento del logaritmo, es decir, al numerito que va aquí adentro. Es decir, haciendo esta conversión, esto nos quedaría a, seguimos la flechita, elevado a la c, o sea, así, a elevado a la c es igual al numerito que hay aquí adentro, que se llama el argumento del logaritmo. Entonces, si nosotros aplicamos esa regla a cada uno de estos ejercicios que están aquí, vean lo que nos va a quedar aquí. Vamos observando uno por uno. En el primero, recordemos que es 2 elevado a la 3 es igual a x. Siempre en ese orden, ¿verdad? Entonces quedaría 2 elevado a la 3 es igual a x. Recuerden que nosotros andamos buscando el valor de x, es decir, hay que saber cuánto vale la x. 2 elevado a la 3 es lo mismo que 8. Recuerden que es 2 por 2 por 2. Entonces esto es 8. Y ese sería el valor de x. Es muy sencillo, es nada más aplicar el cambio de exponencial, de logarítmica a exponencial. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 sería 5 elevado a la 2 es igual a x. Siempre se mantiene esa misma regla. El numerito chiquitito que está en el logaritmo lo elevamos al numerito que está después del igual y eso va a ser igual a lo que hay aquí adentro, es decir, a x. ¿Ok? 5 elevado a la 2 es igual a 25. Cuidado, dicen que eso es 10. Y eso sería el valor de x. Muy sencillo también. Vamos ahora con el c. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hago? Porque el c no tiene numerito ahí abajo. Hace unos minutitos yo les indiqué que cuando no hay nada ahí abajo, ustedes deben de recordar que la base es 10. La pueden escribir ahí para que no se les olvide. Entonces sería 10 elevado a la 4 es igual a x. 10 elevado a la 4 es igual a x. Eso queda 10.000 igual a x. Y listo. Es algo muy sencillo. Vamos a ver lo que pasa cuando la x está a donde arrancamos, en el numerito, en la base. Entonces, por ejemplo, aquí aplicamos la misma regla. X elevado a la 6 es igual a 729. Entonces nos queda así. X elevado a la 6 es igual a 729. El problema aquí, bueno, que no es tanto problema, es que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Aquí ya la X no nos quedó solita, en los anteriores, en el A, en el B y en el C, ustedes observarán que la X sí quedó sola, ¿verdad? Pero aquí no, aquí la X quedó, hay que despejarla. El problema es cómo dejo yo solita la X, porque yo necesito dejar solita a la X aquí. Entonces, si aquí dice X a la 6, entonces yo nada más voy a venir y voy a poner aquí que X es igual a la raíz sexta de 729. El mismo principio de, por ejemplo, cuando hacíamos a la 2 igual a 25. ¿Se acuerdan que para quitar este 2 de aquí, nosotros poníamos una raíz cuadrada? Es lo mismo. Si fuera un 3 es una raíz cúbica, si fuera un 4 es una raíz cuarta, si fuera un 5 es una raíz quinta. Entonces, como aquí es un 6 y yo necesito quitarlo, entonces lo que hago es ponerlo en raíz sexta al otro lado. Vamos a ver el resultado, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, la calculadora, para saber cuánto es la raíz sexta de 729. Recordemos que se pone tocando Shift y la tecla X al cuadrito. Ahí ponemos el 6 en el índice de la raíz y 729 en el subradical, es decir, lo que va adentro de la raíz. Resultado, 3. Entonces en este caso nos queda que X es igual a 3. Y bueno, ya para finalizar con la explicación de esta GTA,
voy a compartir aquí con ustedes el último de los ejemplos, que sería, en este caso, ponemos x elevado a la 5 es igual a 243. Siempre el numerito que está aquí o lo que hay ahí, lo vamos a elevar a lo que está después del igual y eso va a ser igual a lo que hay dentro del argumento del logaritmo. Y de igual manera, como lo acabamos de aprender, la x tiene que quedar solita, pero como aquí hay un 5 de exponente, entonces vamos a venir y le vamos a poner la raíz quinta de 243. Y no nos preocupemos por eso, porque es la calculadora la que nos va a decir cuál es la raíz quinta de 243, que sería Shift y la tecla X al cuadrito. Ahí ponemos 5 en el índice de la raíz y 243 en el subradical. Resultado, 3, dio igual que el anterior. Es decir, X es igual a 3. Y con eso, entonces finalizamos la explicación de todos los ejemplos correspondientes a la GTA número 1 del segundo periodo que tienen ustedes ahí para esta parte.